Y el día de hoy vamos a ver este tema, un gran tema de verdad, que es siente gratitud como si ya lo tuvieras. Siente gratitud como si ya lo tuvieras y vamos a ver uno de los grandes secretos de la vida que es precisamente este. Sentir gratitud, sentirte bien, sentirte agradecido. ¿Por qué? Porque finalmente vinimos a este mundo para expresar, para expresar esa felicidad que traemos por dentro. Y muchas veces esperamos a que nos sucedan cosas buenas para empezar a sentirnos agradecidos. Y vamos a ver el día de hoy que es totalmente al revés. Es totalmente al revés. Tú empiezas primero sintiéndote agradecido y después las cosas buenas empiezan a pasar en tu vida. ¿Cómo se hace eso? Lo vamos a ver. Y lo primero que quiero compartirte es, bien, ¿por qué es importante la gratitud? Fíjate, ¿por qué es importante la gratitud? Simple y sencillamente porque la gratitud se siente bien. A veces la gente me dice, Carlos, ¿por qué tendría que sentirme agradecido? ¿Por qué tendría que sentir gratitud? Porque cada vez que tú sientes gratitud, te sientes bien. Te sientes bien. Entonces es muy importante empezar a entender el poder que hay detrás de la gratitud. Entonces, de entrada, ¿por qué tendrías que practicar más la gratitud? Simplemente porque se siente bien, porque se siente bien. Ahora, ¿es difícil sentirse agradecido? La verdad es que sí. La verdad es que sí. No es algo natural, es algo que tenemos que ir desarrollando. No nos viene como parte del paquete. Es algo que tenemos que ir descubriendo nosotros cómo ir desarrollando esa gratitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos sido educados para sentir gratitud después de que nos suceden cosas buenas, cuando es al revés. De verdad, es al revés y ahorita te voy a dar unos ejemplos muy importantes de esto, por qué es así, ¿sí? Así que, pues igual, si tienes algún comentario, algo que compartir, pues adelante aquí a través del chat, mándame un mensaje y vamos teniendo este guión, vamos teniendo este diálogo con todos ustedes. Bien, ok, perfecto. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Creemos que algo especial tiene que sucedernos para sentirnos agradecidos. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado eso que dice, es que yo no estoy agradecido porque es que no me ha pasado nada? Es que no me ha pasado, espérame, es que no esperes a que te pase nada. La gratitud va por delante. La gratitud no es consecuencia de que te empiecen a suceder las cosas, no. La gratitud es lo que hace que las cosas se sucedan, que las cosas sucedan en tu vida. Entonces, ¿por qué se siente bien estar agradecido? Porque todos, sin excepción, relacionamos estar agradecidos con recibir algo bueno. ¿Lo has notado? Siempre sentimos que estar agradecidos es, voy a estar agradecido cuando reciba algo bueno, me voy a sentir feliz y voy a dar gracias. Entonces, esperamos a que algo bueno suceda en nuestra vida para entonces dar gracias. Y por eso no pasan tantas cosas tan mágicas como pudiera pasar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos estamos reservando para cuando sucedan las cosas buenas, estar agradecido. Creemos que la gratitud es la respuesta a algo bueno, pero déjame decirte, la gratitud no es la respuesta. La gratitud es lo que causa algo bueno en tu vida. La gratitud es lo que causa algo bueno en tu vida. Quizá esta es la primera vez que tú estás escuchando, es decir, es que espérame, a mí me han enseñado que agradezco después de que me pase algo bueno. No, déjame decirte que es todo lo contrario. Tú agradeces por adelantado y entonces las cosas empiezan a suceder como tú quieres en tu vida. Y te voy a dar un ejemplo radical. Sí, sé que es un ejemplo radical y a veces es importante, es importante compararnos con seres extraordinarios. Y te voy a dar un ejemplo extremo.
No sé si tú has observado cómo Jesús hacía los milagros, cómo Jesús hacía los milagros. Él siempre parecía estar diciendo, te agradezco, Padre, por, y luego hacía el milagro. No sé si has notado eso. Si tú ves los libros sagrados, vas a observar que Jesucristo, por ejemplo, estaba ante un paralítico y decía, Dios, Padre, te doy gracias porque este hombre se va a levantar y va a empezar a caminar. Tú dirías, pero espérame, ¿por qué es capaz Jesucristo de hacer que un paralítico empiece a caminar o un ciego? Observa, él decía, te agradezco, Padre, porque este ciego va a comenzar a ver, está comenzando a ver. Y el ciego empezaba a ver. O sea, es algo sorprendente. Pero ¿por qué Jesucristo tenía este poder? Por lo siguiente, porque tú no puedes ejercer mucho poder en tu vida sin gratitud. Sin gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud es la que te mantiene conectada con este poder. La gratitud es la que te mantiene conectada con este poder. Con esto no te estoy diciendo que tú esperes hacer que los paralíticos caminen y que los ciegos vean. A lo mejor no. A lo mejor no. No esa clase de milagros, pero déjame decirte algo. Tú puedes comenzar a hacer grandes milagros en tu vida. ¿Qué te hace falta? Dar gracias por adelantado. Dar gracias como si ya hubiera sucedido. Carlos, ¿es fácil? No, la verdad es que no, pero tampoco es imposible. Si tú me preguntaras en este momento, oye, Carlos, ¿eso es fácil? Te diría, no, pero se puede practicar. No, pero no es imposible. Y si tú aprendes a dar gracias por adelantado, y ahorita en este en vivo te voy a explicar cómo se hace, de hecho es maravilloso. Por eso inicié diciéndote, ¿por qué deberías de dar gracias? No por los milagros que van a empezar a ocurrir en tu vida. Deja de eso. ¿Por qué deberías de dar gracias? Porque se siente bien. Porque se siente bien. Y si es algo que se siente bien, no tienes que esperar a que sucedan cosas buenas para sentirte bien. Puedes empezar a sentirte bien por adelantado. Ese es el secreto. Ahí está todo el secreto. Y eso es lo que Jesús hacía. Obsérvalo, obsérvalo. Él siempre daba gracias por adelantado. Pero daba gracias con una convicción, con una fe. Ahorita vamos a hablar de la fe. Con una fe que hacía que las cosas sucedieran en su vida como él quería. ¿Bien? ¿Y de dónde proviene todo eso, todo ese poder? De la gratitud. Entonces, el primer paso para traer cosas buenas a tu vida es relacionarnos. Escucha, esto es clave. Esto es muy importante, relacionarnos de un modo armonioso con Dios y con la vida, o con el universo, como tú le llamas. Tienes que relacionarte de un modo armonioso con Dios, con la vida, con el universo, como tú le quieras llamar. Pero, ¿qué tanto nos relacionamos con este poder más grande que nosotros? Ahora, déjame darte una muy buena noticia. El proceso de alineación con Dios y el universo puede resumirse en una sola palabra, que es gratitud. Gratitud. Hay mucha gente que de repente dice, es que, ¿cómo me conecto con Dios? A través de la gratitud. No sé si alguna vez lo has intentado, pero si tú lo comienzas a intentar, te prometo, cosas maravillosas vas a empezar a ver en tu vida. ¿Quieres relacionarte más con tu Dios? Relaciónate a través de la gratitud. No esperando a que te sucedan cosas para dar gracias, sino dando gracias por adelantado. ¿Cómo se hace? Ahorita te lo voy a explicar. Es algo maravilloso, es algo sorprendente que va a traer otra dimensión a tu vida totalmente diferente. Entonces, tú puedes unirte con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos escuchado que Dios es poderoso. ¿Y qué crees? Dios es poderoso, pero de nada te sirve saber que Dios es poderoso si no puedes unirte con ese poder.
Yo sé que muchos que están aquí conectados o van a ver este video grabado más adelante, yo sé que muchos han escuchado la frase de haz que el universo conspire a tu favor, haz que el universo conspire a tu favor, que la vida conspire a tu favor. Sí, ¿cómo se hace? Uniéndote con el poder del universo. ¿Cómo te unes con el poder del universo? Por medio de un sentimiento. Escucha esto. Y si tienes para anotar por ahí, anótalo. A través de un sentimiento profundo y continuo de gratitud. Ahí está toda la clave. Ahí está toda la clave. Un sentimiento, repito, profundo de gratitud. ¿Qué tan profundamente estás agradecido con lo que tienes en este momento? ¿Qué tan profundamente estás agradecido con lo que eres en este momento? ¿Qué tan profundamente estás agradecido con las circunstancias, con las condiciones que estás viviendo en este momento? Porque si tú ves allá afuera, la mayoría de la gente dice, es que no me gusta mi vida y todo el tiempo está renegando, renegando, renegando de lo que le pasa. Déjame darte un dato, anótalo. La queja es pobreza y la gratitud es riqueza. La queja es pobreza y la gratitud es riqueza. No sé si sabes, pero estadísticamente más del 93% de la gente es pobre, pobre económicamente. ¿Por qué? Porque se la pasa quejando todo el tiempo. La queja es pobreza. ¿Quieres que empiece a llegar más dinero a tu vida? Empieza a dar gracias. ¿De qué? De lo que puedas dar gracias. Mantente en un continuo estado de gratitud. No sé si has escuchado gente que dice estar en un estado de gracia. Yo desde pequeño escuchaba eso. Es que es importante estar en un estado de gracia, estar en un estado de gracia. Yo no entendía, yo decía, bueno, o sea, ¿cómo es eso? Yo pensé que era algo reservado para los santos o para los maestros así espirituales muy elevados. No, estar en estado de gracia es estar en un estado profundo y continuo de agradecimiento. Simplemente pregúntate el día de hoy, hoy domingo, ¿cuántas veces has dado gracias el día de hoy? ¿Y por qué has dado gracias? Ahorita ya son más de las 5 de la tarde. Ya pasaron muchas cosas maravillosas en tu vida por las cuales debiste haber dado gracias. De todas esas cosas buenas que te han pasado solo el día de hoy, conscientemente de cuántas has dado gracias, para que veas lo alejados que estamos de conectarnos con el poder de Dios. Y lo decimos, ¿por qué Dios no se manifiesta en mi vida? Porque te falta un sentimiento profundo y continuo de gratitud. Eso es todo. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, así de importante es estar y vivir en un estado de gracia. Busca por qué estar agradecido todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y hay personas que dicen, Carlos, es que no me pasa nada maravilloso por lo cual dar gracias. ¿Qué tendría que hacer yo en mi caso? Da gracias por lo que viene a continuación en tu vida. Imagina que empiezan a llegar cosas buenas a tu vida y empieza a dar gracias por eso. Da gracias por adelantado. Imagina cosas bellas que quieres que empiecen a suceder en tu vida. Oportunidades que quieres que se te presenten. Nuevas relaciones, gente importante, valiosa para ti llegando a tu vida y empieza a dar gracias por adelantado. Y si tú eres de los que todavía dicen, no, no, yo espero a que me sucedan para dar gracias, bueno, entonces espérate. Espérate, ¿sabes cuándo va a ocurrir eso? Nunca. ¿Por qué? Porque la vida está diseñada al revés. Tienes que dar gracias por adelantado. Por eso siempre recuerda de Jesucristo. Es impresionante. Cuando yo me di cuenta de esto, yo dije, tiene razón. ¿Por qué Jesucristo hacía milagros? Porque era un maestro en dar gracias por adelantado.
Te repito, ¿es fácil? No, pero no es imposible. Es fácil, no, pero se puede aprender. Es fácil, no, pero puedes empezarlo a practicar porque es parte de tu esencia. Entonces, hablamos de un sentimiento profundo y el segundo aspecto es un sentimiento continuo de gratitud, constantemente, constantemente, constantemente. ¿Quieres que tu vida empiece a cambiar espectacularmente? Fíjate un número. No te lo voy a poner yo, pero fíjate un número. Decir, voy a dar gracias cada día por 5 cosas. Voy a dar gracias conscientemente por 10 cosas, por 15 cosas, por 20 cosas. Yo no te voy a poner el número, póntelo tú. Y no esperes hasta el final del día para dar gracias por eso, no. Da gracias, escucha esto. Da gracias no cuando ya te suceda, da gracias por adelantado. Por ejemplo, voy a tomar un café con esta persona, da gracias por adelantado. Voy a llevar a mi hijo a su partido de fútbol, da gracias por adelantado. Porque si tú das gracias por adelantado, vas a descubrir que cuando estés haciendo esa actividad que es placentera para ti, la vas a disfrutar más. La vas a disfrutar más. Entonces, esa es toda la clave. Busca estar y permanecer en un sentimiento continuo y profundo de gratitud. ¿Qué es profundo? Dar gracias desde tu corazón. Dar gracias desde lo más profundo de ti. Y es una gratitud que, créeme, te va a conectar con el poder de Dios. Porque si tu gratitud es fuerte y constante, tu relación con el poder del universo, con el poder de la vida, ¿qué crees? Va a ser fuerte y constante. Y si tú tienes una relación fuerte y constante con tu Dios, no puede suceder otra cosa en tu vida más que milagros. Más que milagros. Regreso al ejemplo que te decía. La queja es pobreza, la gratitud es riqueza. Fíjate qué sencillo es acceder a la riqueza. Dios te dice, ok, tú solo puedes tomar 2 decisiones. O te la pasas quejando o te la pasas agradeciendo. ¿Qué vas a hacer tú? Y Dios dice, y yo me encargo de lo demás. Te veo que todo el tiempo te estás quejando, vas a recibir pobreza. Te veo que todo el tiempo estás agradeciendo y estás en un sentimiento profundo y constante de gratitud, te va a llegar la riqueza. ¿A través de qué? A través de las oportunidades, a través de personas valiosas y significativas para tu vida, a través de tantas cosas, tanto, no sabes la cantidad de recursos que tiene el universo para llevarte a donde tú quieres. Y lo único que a ti te toca es dar gracias por adelantado. Ahora, te voy a hablar de la fe. Yo sé que hemos escuchado que la fe mueve montañas, sí. Y tú dices, ¿y cómo se hace eso? ¿Y cómo se hace eso? Ok, te lo voy a explicar. La fe mueve montañas. La fe precisamente nace de la gratitud. La fe nace de la gratitud. Antes de tener fe, ¿qué tengo que desarrollar? Gratitud. Porque sin gratitud no puedo acceder a la fe. Y ahorita te explico por qué. Y ahorita vamos a ver lo que es la fe. La fe no necesariamente, te estoy hablando de un término religioso, no. La fe es algo mucho más grande. Te lo voy a explicar. La mente agradecida espera continuamente cosas buenas. Algo que es muy importante es elevar siempre nuestras expectativas. Yo cuando trabajo con la gente le digo, tienes que elevar tus expectativas, tienes que elevar tus expectativas. ¿Cómo se elevan las expectativas? ¿A través de qué? A través de desarrollar una mente agradecida. Porque si estás dando gracias por adelantado, estás elevando tus expectativas. Estás esperando que te empiecen a suceder cosas buenas. Porque déjame darte un dato, mereces que te empiecen a suceder cosas buenas. Por derecho divino, te mereces
que te empiecen a suceder cosas buenas. Y esa expectativa se transforma en fe. ¿Cómo se hace eso? Te lo explico. Si vamos a los libros sagrados, en Hebreos 11:1 dice lo siguiente, no es clase de Biblia, pero quiero fundamentarte en los libros sagrados. Ahí dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Fíjate, la fe son dos cosas. La fe, número uno, es la certeza de lo que se espera. Una persona que tiene fe no duda. La duda no cabe en su mente y no cabe en su corazón. Por eso los libros sagrados son muy específicos. Dice, es la certeza de lo que se espera. Y es la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Fe es certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la persona que verdaderamente tiene fe no necesita ver, está convencido. Su convicción es tan grande que no necesita ver, no necesita verlo, ¿sí? Avi, qué bueno que estás conectado, Avi, es un gusto para mí. Avi, eres un maestro de vida para mí. Qué gusto, de verdad. Gracias, gracias, Avi, que estás aquí conectado. Y entonces, regreso a, te estoy diciendo que te voy a dar un ejemplo extremo. O sea, ¿tú crees que Jesucristo necesitaba ver para creer? Absolutamente no. Era un hombre de fe. Con esa fe hacía milagros. Pero ¿de dónde provenía la fe? De dar gracias por adelantado. Tú no, de verdad, ¿cómo te lo explico? Cuando yo empecé a entender, cuando yo leí esto, que te digo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, te soy sincero, hace muchos años que yo leí esto por primera vez, lo quise entender y no lo entendí. Créeme, te lo digo de corazón, cuando yo leí esto y lo razoné por primera vez, dije, maravilloso, pero ¿cómo se hace? Maravilloso, pero ¿cómo se hace? Para mí era, imagínate como si me pusieran un escalón demasiado alto. Yo decía, ¿y cómo se llega allá? O sea, ¿cómo se tiene fe? Es impresionante. O sea, yo decía, no se puede. O sea, para mí era imposible. Pero después descubrí cómo llegas a la fe dando gracias por adelantado. Y dije, eso sí lo puedo hacer. Me costó trabajo, claro. Sí me costó trabajo, pero lo pude hacer. Y en este momento, cuando hay algo en mi vida que siento que no tengo fe, en una área de mi vida o en un tema específico de mi vida, créeme, no lucho con mis pensamientos, no lucho con mi falta de creencia, no lucho con mi falta de fe en ese momento. En vez de eso, ¿qué hago? Empiezo a dar gracias como si ya hubiera sucedido. Y eso poco a poco va incrementando mi certeza, va incrementando mi convicción. Y cuando tienes certeza y cuando tienes convicción a tal grado de que no necesitas verlo físicamente, ¿por qué? Porque lo estás viendo en tu mente. ¿A través de qué? A través de la gratitud empiezas a tener fe. Y cuando eres un hombre de fe, una mujer de fe, no puede ocurrir en tu vida otra cosa que no sean milagros. Así funciona la vida. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría? Escucha esto, esto es muy importante. ¿Qué pasaría si hoy, imagínate que hoy, en la mañana que te levantaste, muchas cosas a tu alrededor ya no existieran, ya no estuvieran en tu vida? Y tú dijeras, me falta mi carro, me falta uno de mis hijos. Quiero que vayas visualizando eso, ¿eh? No tengo dinero en el banco, me falta mi estéreo, me falta esto, me falta. Imagínate que empieces tu día y muchas cosas te empiezan a faltar. Agarras tu celular y muchos de tus amigos entrañables no aparecen en tu lista de contactos. Dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tengo eso? Y que Dios te dijera, ¿sabes qué?
es que anoche mientras estabas durmiendo tomé una decisión, que el día de hoy únicamente te despertaras solo con las cosas por las cuales diste gracias el día de ayer. ¿Y qué crees? El día de hoy que abriste los ojos y despertaste, únicamente pudiste conservar las cosas por las cuales te sentiste agradecido el día de ayer. Quiero que hagas una reflexión en este momento. ¿Qué cosas no tendrías el día de hoy? Si hoy únicamente te hubieras levantado y despertado con las cosas por las que estuviste agradecido el día de ayer, ¿cuántas cosas habría en tu vida faltantes el día de hoy? Cuando yo comparto esto con las personas, dicen, ay, no, ojalá que no pase. ¿Sabes qué? Sí pasa, sí pasa. Ahora, déjame decirte, no pasa de un día para otro, pero a través de los meses, a través de los años que crees, llega a pasar, llega a pasar. No sabe la cantidad de mamás que yo he visto que han perdido a sus hijos, no físicamente, emocionalmente. Ese vínculo, esa conexión se perdió a través de los años, o con su esposo, o con su esposa, con los amigos. ¿Por qué? Porque no estuvimos agradecidos. ¿Conoces gente que compra un auto y lo pierde con el tiempo? ¿Por qué? Porque esa es una ley de la vida, eso es una ley de la vida que tú y yo no podemos cambiar. Únicamente conservas a través del tiempo, escucha esto, a través del tiempo únicamente se queda contigo aquello que tú valoras. Aquello que no valoras se va de tu vida. Aquello que no valoras se va de tu vida. Por eso mucha gente vive vidas miserables, vive vidas vacías de muchas cosas buenas. ¿Por qué? Porque no aprendió a apreciar y a dar gracias. Ahora, te voy a dar otro tema, otro punto muy importante. Antes de la gratitud, si tienes para anotar, anota esto. Y si no, después ve la grabación y anótalo. Esto es clave. Antes de la gratitud. Carlos, ¿cómo llego a la gratitud? Ya te dije, tú llegas a la fe a través de la gratitud. ¿Cómo llegas a la gratitud? A la gratitud no llegas de cero a gratitud. No, no. ¿Por qué mucha gente no es agradecida? ¿Por qué? Porque hay un paso antes de la gratitud y se llama aprecio. Tienes que apreciar algo para dar gracias por eso. Sin aprecio no te sale del corazón. Recuerda que te decía, tienes que tener un sentimiento profundo de gratitud. ¿Qué es profundo de gratitud? Que sale de tu corazón. Entonces, para tú dar gracias de corazón, que es porque no estamos hablando de que tú digas gracias de dientes para afuera, no va a funcionar, ¿eh? Y luego no quiero que me reclames en los comentarios y me digas, Carlos, he estado dando gracias 20 veces al día y no pasa nada. No, espérate. Tienes que dar gracias desde el corazón. Para dar gracias desde el corazón necesitas que apreciación. Apreciación. Ya para terminar, quiero dejarte con un último mensaje. Y también es un pasaje de los libros sagrados que mucha gente no entiende. Y te lo voy a compartir. ¿Por qué mucha gente no lo entiende? Porque no entiende lo que es la gratitud y no entiende todo esto que en estos minutos he compartido contigo. Mateo 13:12. Y repito, no es catecismo ni es clase de Biblia, pero quiero irme a las leyes de la vida. ¿Sí? Siempre que yo te hablo de los libros sagrados, te voy a hablar sobre qué está fundamentada, las leyes de la vida. Que creas o no, eso, créeme, las leyes aplican, creas o no. ¿Sí? Ok. Ahora, dice Mateo 13:12. Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero aquel que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Fuerte. Repito,
porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero aquel que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Aún lo que tiene, le será quitado. Carlos, ¿cómo Dios que nos quiere, que nos ama, nos va a quitar cosas? Te lo voy a traducir al lenguaje de los mexicanos. En otras palabras, al que le va a ir muy bien, si tiene, esto que te voy a decir, le empieza a ir mejor. Y al que está fregado, al que está jodido, si no lo tiene, aún eso poco que tiene, la vida se lo lleva. La vida se lo va a quitar. Ok, no se entiende hasta que no entendemos a qué se está refiriendo. Lo voy a volver a leer y le voy a agregar una palabra que es gratitud. Y vas a ver que entonces tiene sentido. ¿Por qué? Porque si no lo entendemos, mucha gente dice, es que cómo Dios le va a quitar al que tiene poco. Escucha esto. Voy a agregar la palabra gratitud y entonces se entiende el pasaje. Dice, porque a cualquiera que tiene gratitud se le dará y tendrá más. Es una ley de la vida que, te repito, ni tú ni yo podemos modificar. Porque a cualquiera que tiene gratitud se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene gratitud, aún lo poco que tiene, le será quitado. ¿Tiene lógica? Al menos para mí tiene toda la lógica del mundo. Por eso te decía, si tú tienes gratitud, se te va a dar más. Si tú tienes gratitud, de entrada ya tienes más. ¿Y qué crees? Se te va a dar más. Es una ley de la vida. Pero si tú no tienes gratitud, te aseguro que tienes poco en la vida. Y si sigues sin dar gracias, eso poco que tienes te será quitado. Y hay gente que dice, ay, Carlos, no me eche la maldición. No, no es una maldición. Así funciona la vida. ¿Por qué? Porque no es que Dios quiera quitarte lo poco que tienes. Dios quiere que seas agradecido, que experimentes la gratitud. Experimentes la gratitud. Y si tú en este momento dices, es que no tengo de qué dar gracias, empieza a imaginar que llegan cosas extraordinarias a tu vida y empieza a dar gracias por eso. Porque sentir gratitud te conecta con el poder de Dios. Y si estás conectado con el poder de Dios, cosas maravillosas, te prometo, van a empezar a suceder en tu vida.